Bueno, chicos, en esta oportunidad vamos a ver lo que es la citología, ¿no? También se le relaciona con la biología celular. Ahí se puede ver. A ver, o también está en el campo de lo que es de la biología, ¿no? Por ahí miran, profesor, ¿y qué es el campo de, qué es la célula? Ahí está, chicos. Es la unidad anatómica, funcional, hereditaria y evolutiva de todo ser vivo. Ahí está, ¿no? Entonces ahí podemos, ahí está. Cuando hablamos de citología, también lo veis, ¿quién se encarga de estudiar esto, la citología? Ahí está, ¿no? La biología celular. O también se le encuentra en el campo de la biología. Ahí está, entonces podemos decir que se encuentra en el campo de la biología que estudia la célula. Bueno, ¿qué es la célula? Ya les dije, ¿no? Unidad tiene que ser anatómica, funcional, hereditaria, que tiene que ver con las herencias, y evolutiva de todo ser vivo, ¿no? Ahí está. Ahí está, entonces ahí tenemos el concepto entonces de la citología. Cuando hablamos de citología hablamos de célula. Muy bien. A ver, también vamos a ver, chicos, para comenzar a hablar un poquito más de las células, vamos a regresar un poquito a la historia, vamos a regresar atrás un poquito. Para ello vamos a ver algunas vamos a ver, ahí está, vamos a ver algunos antecedentes, ¿ya? Vamos a hablar algunos de sus antecedentes de esta citología. A ver, entonces empezamos ahí por este personaje muy conocido, ¿no? Ahí nos dice Zacarías, los hermanos, conocido también como los hermanos Hansen, ¿no? Ahí está Zacarías y Francisco, ¿no? En el año de 1590, ¿qué pasó en ese año con este personaje? ¿Qué hizo para la historia de la ciencia? A ver, él fue el creador del microscopio, ¿no? Ahí vemos, ahí está, ¿no? En el año, ahí están los hermanos Hams. A ver, ¿qué hicieron? A ver, escuchemos un poquito, a ver. El primero que vamos a revisar es el de los hermanos Hansen, que son los que inventan el microscopio. El microscopio es vital porque los primeros inicios de estudio de nivel celular se necesitaba amplificar. Son muy pequeños, la mayoría de células son muy pequeñas y no se observan a simple vista. Entonces necesitaba un instrumento que permita su observación. Y los hermanos Hansen lo que hacen es la invención del microscopio que da inicio a esta era del estudio de las células y cómo están compuestas. Bueno, chicos, luego aparece este otro gran personaje, ¿no? Ahí tenemos el descubridor entonces del microscopio. Luego aparece este personaje, Robert Hooke. ¿En qué año? En el año de 1665. Escuchemos un poco a ver qué descubrimiento trae este personaje para la ciencia. A ver, escuchemos. Ahí está, escuchemos a ver. A ver, ¿quién es este personaje para la ciencia? Luego aparece Robert Hooke. Robert Hooke es el padre de la citología, debido a que él acuña el término célula. Él agarró un corchito, el corcho lo que tiene la tapita del vino, que son comprimidos de vegetales, que son células muertas. Él realizó un corte y lo puso al microscopio. Y lo que él observó fue una estructura parecida a lo que dibujaba, que son simplemente paredes celulares. Él no observó ninguna célula viva, él solo observó paredes celulares. Y él a esto las llamó celdas. Celdas, que es el término anterior a célula. Entonces, como él le dio el nombre tras observarlo en el microscopio, a él se le denomina el padre de la citología. El primero que observa o que le da nombre, porque en realidad no observó células vivas, ¿no? Solo observó paredes celulares. El primero registrado en observar células vivas es Leeuwenhoek. Leeuwenhoek observa protozoarios y espermatozoides. Y él, al observar en el microscopio y ver que tenían cierta movilidad, él los llamó animáculos. Animáculos, Leeuwenhoek. Es la primera persona que observa células vivas. Ahí puedes ver un espermatozoide y acá un protozoario. ¿Sí?
Ahí está, ¿no? Entonces, este personaje de Anton Van, que es Liverpool, observó ya células vivas, ¿no? ¿En qué año? En el año de 1674, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poquito, ¿no? En el año de 1590, Zacarías, los hermanos Hams, son los creadores del microscopio, ¿no? Por la curiosidad de observar cosas pequeñas que había, ¿no? Pero en el año de 1665, Robert Hood, entonces, es quien descubre por primera vez algunas partículas de célula, ¿no? Como, los ve como forma de células y los llama células. Pero él descubre células muertas en un corcho, ¿no? Pero en el año de 1674 ya Anton Van, ¿no? Es el descubridor de las células vivas. Entonces, hasta ahí tenemos un poquito de resumen, ¿no? Ahí está entonces, chicos. Veamos al siguiente personaje. A ver. Luego tenemos a Robert Brown. Con las mejoras del microscopio se permitía cada vez mejorar lo que es la visión de las partes internas de la célula, porque ya tenía una mejora más amplitud, se podía ver un poquito más nítido. Y Robert Brown, con estos avances, lo que logra descubrir es el núcleo celular, que es la parte central de la célula y la que va a dirigir y controlar todas las funciones celulares. Robert Brown lo descubre. Chicos, luego tenemos a dos grandes personajes, a Matías y a Teodoro, ¿no? En el año de 1838 y 1839. Vamos a ver qué pasaron o qué descubrimiento hicieron estos dos grandes personajes. A ver, escuchemos. Ahí veamos, ahí están. A ver, escuchemos, chicos. Luego tenemos a Schleiden y Schwann, que son dos personas diferentes, ¿no? Matías Schleiden y Theodor Schwann. Matías Schleiden y Theodor Schwann, uno es zoólogo y el otro es botánico. ¿Qué hicieron? Uno agarró y a las plantitas le decía corte pequeñito y ponía microscopio. Hoy tiene célula. Esta plantita tiene célula. Esta, y todas las plantitas que vio tenían célula. El otro hizo algo parecido con animales. Un poquito de pielcita chiquitita. Hoy tiene célula. Ahorita se creció célula. Entonces, uno se dio cuenta que todas las plantas tenían células y el otro se dio cuenta que todos los animales tenían células. Entonces dicen, oye, si las plantas y los animales son seres vivos y tienen células, entonces se plantea lo que dice la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Que todo ser vivo está formado por células. Que todo ser vivo está formado por células. ¿Sí? Para ser considerado ser vivo tienes que estar formado por células. Los virus, por eso, no son células, no son seres vivos. Para aumentar a la teoría celular, un postulado más, aparece Rudolf Virchow. Él da una ampliación a la teoría celular. ¿Él qué dice? Él dice que omni célula et célula. En la traducción, que toda célula proviene de otra célula preexistente. Que una célula tiene que originar a otra. Es como que sucede en nuestra piel. La célula de nuestra piel cambia. Tú no observas que hay un hueco y una célula origina por reproducción a la otra y la deja en su posición. Entonces, lo que él plantea que las células han tenido que originarse a través de una otra célula que ha dado origen y así. Entonces, la teoría celular plantea que todo ser vivo está formado por células y que las células provienen de otras preexistentes. Ahí puedes observarlo para que lo conozcan a Matías Schleiden, a Theodor Schwann y a Rudolf Virchow, que son los que van a contribuir en la formación de la teoría celular. En la mayoría, sí, si te preguntan teoría celular, solo es Schleiden y Schwann, ¿sí? Pero un aporte tenemos de Rudolf Virchow. Vamos a ver algunas características que presentan la célula. Primera característica, su naturaleza. La célula tú no la vas a encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Te dice que tiene naturaleza coloidal. Es un coloide, es un intermedio entre el sólido y el líquido de esa consistencia, ¿no? Un ejemplo de una célula visible es el huevo. Entonces, cuando tú rompes un huevo, rompes la cáscara del huevo y lo pones en un platito, la consistencia, esa es la consistencia de una célula, porque estás viendo una célula reproductiva, ¿no? En este caso es el huevo. ¿Sí? Naturaleza coloidal. Otra característica va a ser la forma. Ahora, la forma va a depender de la función. La función que tenga la célula va a ir de la mano con su forma.
por ejemplo, tienen forma estrellada, como las neuronas, para ampliar la cantidad del impulso nervioso. Vamos a tener de forma globular, como lo tiene el glóbulo rojo, que te darás cuenta que no tiene núcleo. ¿Y no tiene núcleo para qué? Para tener más espacio para transportar oxígeno, que es una de las funciones de los glóbulos rojos. Poligonal, como el caso de las células vegetales, que tienen forma geométrica. Y amorfa, ¿sí? Como el caso de esta ameba, ¿sí? Que no tiene una forma definida, esta amebita. El tamaño va a variar entre dos cosas. Microscópicos, que se miden en micras, como la mayoría de células que se miden en micras, que por eso necesitamos el microscopio para observarlas. Tenemos el caso, por ejemplo, de los micrococos, que son 0,2 micrómetros. Por eso, ¿y qué tan chiquito es esto? Recuerda que esta micra significa 10 a la menos 6. Entonces, esto sería, si lo pongo, sería 0.000000002 metros. Es recontra imperceptible a nuestra visión. ¿Sí? Imperceptible a nuestra visión. Pero también tenemos el caso de las células que son macroscópicas, que se van a medir en metros, o sea que ya son visibles. Te mencioné uno, ¿no? El huevito, por ejemplo, de codorniz, el huevo de gallina, o el huevito de avestruz, no sé si otra palabra, ¿no? El huevito de avestruz, que son células que son visibles a simple vista. Tú puedes observar tu piel y vas a observar como un rombito y por centro sale el vellito, es una célula también observable. Pero hay casos mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, como la célula nerviosa en una jirafa, que mide casi 10 metros. Una célula nerviosa que podría comunicar toda una extensión, ¿no? Desde imagínate, toda su pata, hasta llegar a otra célula y de comunicarla con el cerebro, ¿no? Entonces, vamos a tener células nerviosas muy grandes, células musculares también muy grandes. Entonces, las células pueden haber microscópicas y macroscópicas. Entonces, hasta acá lo que hemos visto son antecedentes y características. Recuerda, el padre de la citología es Robert Hooke, porque él acuña el término célula, ¿sí? La teoría celular nos dice que toda célula, que todo ser vivo está formado por células, y que todas esas células provienen de otras preexistentes. Entonces, hemos visto la primera parte de lo que es citología. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es que se clasifica, ¿sí? Vamos a ver que en la clasificación vamos a tener dos tipos de células que aparecen acá, que las he dibujado acá en el formato como esquema para poder entenderlo. Tiene la célula procariota y las células eucariotas. Miren, chicos, a los costados voy a poner lo que tienen de diferente. ¿Qué de diferente tiene la célula procariota? ¿Qué de diferente tiene la célula eucariota? Y acá al centro voy a poner lo que tienen ellas en común, ¿sí? Lo que tienen ellas en común. Veamos. Primero, lo que tiene diferente la célula procariota. La célula procariota, te darás cuenta que en este que he dibujado tiene 3 capas. La tercera capa se llama cápsula, que va a evitar la deshidratación y la fagocitosis, que las bacterias sean digeridas o comidas por otros organismos. Ya te di un indicio que las procariotas la tienen las bacterias. Entonces, la célula procariota va a tener una tercera capa, que es una cápsula, que va a evitar la deshidratación y la fagocitosis. Va a tener la presencia de esa estructura que está en rojita medio enredada, que es el ADN circular desnudo. Ya, profesor, yo entiendo que está desnudo porque no hay protección, porque no hay algo que la otra sí lo tiene para proteger, que dentro de un ratito vamos a ver. Pero circular, sí, lo que pasa es que esta fibra es continua, es como que fuera esto. Pero cuando está dentro del citoplasma, entonces pierde la forma circular. Sí, pero como está unida, va a mantenerla. Entonces, cuando se extiende, vuelve a su forma circular. Ahí está. Entonces, en la célula procariota te encuentras ADN circular desnudo. ¿Desnudo por qué? Porque no hay núcleo que la proteja. No hay núcleo que la proteja, recuerda. Va a presentar solo un cromosoma y este cromosoma no va a tener histona. La histona es una proteína que ayuda a enrollar al ADN. No la presenta la célula procariota. Otra estructura que va a presentar son los mesosomas. Los mesosomas. Esta estructura de color blanco es la membrana celular. Dentro de un ratito la voy a mencionar. Pero mira, esta membrana celular, hay regiones dentro de la célula procariota en donde se invagina, se repliega. Y esa invaginación lo que va a permitir es que se forme el mesosoma, que es una estructura que solo tiene la célula procariota y es donde se va a realizar la respiración celular. Quiere decir, es donde la célula procariota va a obtener su energía. Las cantidades de ATP que utiliza la célula procariota se obtienen en el mesosoma a través de la respiración celular. Otra estructura
va a ser la presencia de flagelos, que no todas las bacterias la tienen, pero la mayoría va a presentar flagelo, que le va a permitir la locomoción, el desplazamiento. Las bacterias, la mayoría se encuentran en medios acuáticos, y entonces para poder desplazarse necesitan una estructura de locomoción, que en este caso es el flagelo. Ahora veamos en la célula eucariota algunas estructuras diferentes. Primero, el núcleo. A ver, chicos, ahí está el núcleo, ¿no? Ahí está. Primero vamos a ver la diferencia del núcleo, mira. Presenta un núcleo con ADN asociado a histonas, envuelto por la carioteca. Ahí ves que está envuelto por una carioteca. ¿Ves la diferencia de la célula procariota? Estaba disperso, ¿no? Ahí está envuelto por una carioteca en un círculo, ¿no? Ahí tiene histonas. Muy bien. De ahí tenemos, por aquí tenemos el sistema de endomembranas. A ver, mira, tú puedes ver todo este sistema endomembranas. Van a ser carioteca, ¿no? De reproducción, ¿no? Ahí también vamos a encontrar dentro de este sistema, endomembranas, vamos a encontrar el complejo de Golgi. ¿Ya? ¿Ves la diferencia que las células procariotas no presentan? Y por acá también, chicos, tenemos los organelas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la vacuola. Ahí está la vacuola. El cloroplasto de color verde, ¿no? La mitocondria, muy bien. El cloroplasto de color verde, mayormente eso lo vamos a encontrar en las células eucariotas, pero lo que son las células vegetales, ¿ya? Ahí encontramos las lisosomas, ¿no? Ahí estamos, ahí podemos ver las lisosomas, ¿no? Hemos visto, podemos ver la diferencia entonces acá, chicos, entre la célula procariota, que es lo que tiene, y la célula eucariota. Ahora vamos a ver las semejanzas, ambos lo que comparten, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Aquí, por ejemplo, ambos tienen pared celular, ¿ya? Ahí está, ambos van a presentar pared celular. Pero miren, la célula procariota tiene una cápsula, está dentro de una cápsula. En cambio, nuestra célula eucariota no tiene pared celular. A ver, escuchemos ahí un poquito, a ver. A ver, escuchemos, a ver. Ahí vamos a ver, él les estaba diciendo, ¿no? Su pared celular. Vamos a ver ahí, por ejemplo, algunas, a ver. Vamos a mencionarla, a ver, hay que prestar atención, a ver, chicos. Prestemos atención, a ver. Ahí está. A ver, vamos a mencionar. El caso de las arqueobacterias, que son bacterias muy antiguas. Ellas, su pared celular va a estar hecho de pseudomureína, o su sinónimo, pseudopeptidoglicano, o peptidoglucano también, cualquiera de las dos formas se escribe, glicano o glucano. Entonces, si a ti te preguntan de qué está hecho la pared celular de las arqueobacterias, está hecho de pseudomureína o pseudopeptidoglicano. En el caso de las bacterias normales, va a estar formado de mureína o peptidoglicano. Te darás cuenta que en las arqueobacterias se ha agregado el término pseudo porque es parecido, ¿sí? En el de las bacterias solo hay mureína o peptidoglicano, que son sinónimos. ¿Quién más tiene pared celular? Mira, estas dos son procariotas. Ahora vamos a ver las eucariotas que tienen pared celular. Pared celular tienen las plantas y las algas. ¿De qué está hecho esa pared celular? De celulosa. Celulosa. Ese es el componente que tiene la pared celular de los eucariotas. Y el otro tipo de eucariotas son los hongos, que su pared celular lo que va a contener es quitina. Quitina. Entonces, mira, ¿va a haber presencia de pared celular en la procariota y en la eucariota? Sí. ¿En qué va a variar? ¿De qué está compuesta? ¿Qué polisacárido lo forma? Si la pseudomureína, la mureína, la celulosa o la quitina, que son los que he mencionado. Otra estructura que tienen parecido, que tienen en común, es la membrana celular. Van a presentar ambos membrana celular, ¿sí? Una bicapa lipídica en la membrana celular, pero ambos la van a presentar. Lo otro van a tener citoplasma, ambos, citoplasma, ¿sí? Que es el lugar donde se realiza la mayor cantidad de actividades, ¿sí? Y por último, tengo lo que son los ribosomas que ves acá, que también se encuentran acá, que son los puntitos rojos, los ribosomas. Ahora, ¿los ribosomas de qué se encargan? Los ribosomas no son organelas, son organoides, ¿sí? Entonces, recuerda, en la célula eucariota hay núcleos, sistema endomembranal y organelas, cosa que no hay en la célula procariota. En la célula procariota hay ADN circular desnudo, mesosomas,
como característica diferencial y una cápsula. Flagelo, algunas eucariotas tienen flagelo, ¿sí? Algunas. Acá es predominante, pero acá algunas. Y te hablaba de los ribosomas. Los ribosomas no son organelas, porque lo hubiera puesto acá. Son organoides, ¿sí? Organoides. ¿De qué se encargan? De la síntesis de proteínas. Ellas se encargan de formar, de elaborar proteínas. Y las proteínas son vitales para la vida. Entonces, la formación de proteínas se da en los ribosomas. Ahora, va a haber una particularidad. Los ribosomas de la procariota y la eucariota son parecidas, pero no iguales. Los ribosomas van a tener estas estructuras, dos estructuras, una superior y una inferior, ¿sí? ¿Sí? Una subunidad mayor y una subunidad menor. La menor es la más chiquita, la mayor es la más grande. Y en la procariota, por ejemplo, sucede esto, ¿no? Las subunidades son 30 y 50. La subunidad menor es 30 y la subunidad mayor 50. La S significa unidades de sedimentación. Entonces se ensamblan y se forma un ribosoma que se llama 70S. 30 y 50, 70S. En el caso de las eucariotas, las subunidades son 60 la mayor y 40 la mayor. 40S y 60S. Se juntan y forman un ribosoma llamado 80S. Profesor, creo que como usted de biología está sumando mal. Acá dice 30 y 50 y he puesto 70. Debería ser 80. No. Lo que pasa es que las unidades de la menor con la mayor, al ensamblarse, se van a repetir. Y entonces solo se contabilizan 70S, 70 unidades de sedimentación. Lo mismo pasa en las ribosomas de las eucariotas. Las unidades de 40 y 20 van a tener 20 unidades de repetición, se ensambla y se forma la estructura llamada eucariota. Eucariota llamada 80S, ribosoma eucariota 80S. Entonces, te darás cuenta que los ribosomas van a ser diferentes, ¿sí? Chicos, ahora en vamos a ver, vamos a hablar un poquito acerca del microscopio. Vamos a ver sus partes, vamos a escuchar sus funciones para cada uno, para qué nos sirve, ¿no? Veamos, a ver. El microscopio es un instrumento óptico destinado a observar objetos extremadamente diminutos, haciéndolo perceptible al ojo humano. Las partes de un microscopio son los oculares, el cabezal o cabeza, el revólver, los objetivos, la platina con su pinza, el condensador, la lámpara, la base, el botón desplazador de la platina, el botón macrométrico, el botón micrométrico y el brazo. Los oculares son las lentes que se encuentran más próximas al ojo del observador. Estas van a proporcionar el aumento final de la imagen. Los oculares generalmente son de 10x, aunque también hay oculares de 15 y 20x. Aquí es importante aclarar que el número de X es el número de veces que un ocular va a aumentar el tamaño real de una imagen. Un ocular de 10X va a aumentar el tamaño real de la imagen 10 veces. Si es de 15X, lo aumenta 15 veces, y si es de 20, 20 veces. La cabeza o cabezal es esta parte que sostiene los oculares. El cabezal puede ser binocular, como en este caso, que tiene dos oculares, monocular, cuando tiene un solo ocular, o trinocular, cuando además de estos dos posee un tercero, que generalmente está localizado aquí, donde se le incrusta la cámara digital para tomar fotos. El revólver es esta parte giratoria que contiene los objetivos. El objetivo es la lente que está situada más cerca de la muestra. Esta proporciona el aumento inicial de la imagen. Generalmente son 4 objetivos y son este que tenemos aquí pequeñito, que es de 10x, también llamado de menor aumento, este amarillo que está un poco escondido, que es de 25x, llamado de mediano aumento, este que tiene la línea azul, que es de 40x, también llamado de gran aumento, y este que tiene la línea blanca, que es de 100x o de inmersión en aceite. Para este se utiliza una gota de aceite entre él y la muestra. Al igual que los oculares, el número de X representa el número de veces que aumenta el tamaño real de la muestra. Estos objetivos están fijados en el revólver
mediante el cual se pueden intercambiar. La platina, que es esta plataforma cuadrada que tenemos aquí, es la parte que soporta el portaobjeto con la muestra. En ella hay una pinza, la cual tiene como propósito fijar la muestra para evitar que se mueva, y también aquí encontramos un orificio por donde pasa la luz que atraviesa la muestra. Este botón que tenemos aquí se llama botón desplazador de la platina. Por medio de él podemos mover la platina tanto en sentido antero-posterior como lateral. Esto nos permite inspeccionar todos los campos de la muestra. Debajo de la platina tenemos esta estructura que vemos aquí, sobresale por aquí arriba. Es llamado el condensador. Este está formado por un conjunto de lentes cuya función es concentrar los rayos luminosos que vienen de la fuente de luz, para que la luz pase más concentrada a través de la muestra. En él también encontramos el diafragma, que es una estructura que regula la cantidad de luz que pasa a través del condensador. Este manguito que tenemos aquí es lo que permite abrirlo o cerrarlo. La lámpara o fuente de luz generalmente usa una bombilla eléctrica. Esta produce los rayos luminosos que van a atravesar la muestra para poder ser vista. Aquí tenemos el interruptor por donde se apaga y se prende la bombilla y el botón deslizador que nos permite graduar la intensidad de la luz. El botón macrométrico es este botón a manera de rueda que tenemos aquí. Cuando lo giramos hacia la derecha o hacia la izquierda, este sube o baja la platina. Esto permite que la platina se acerque o se aleje del objetivo para permitir realizar el enfoque adecuado de la muestra. El micrométrico tiene una función similar al macrométrico, pero en este los movimientos que se producen son más ligeros y precisos. Ambos botones se utilizan para enfocar, pero el micrométrico se utiliza para dar nitidez a la imagen. La base es esta plataforma que sostiene el microscopio con todas sus estructuras. Y finalmente tenemos el brazo, que es el que une la base con el resto del microscopio. Chicos, ahora vamos a ver técnicas, como algunas técnicas que se hacen para el muestreo, para poder ver en un microscopio. A ver, veamos un poquito de estas, a ver, de uso del laboratorio. Ya. Vídeo 4. Tinciones. Aunque los microorganismos se pueden examinar directamente con un microscopio óptico, a menudo hay que fijarlos y teñirlos para aumentar su contraste y mejorar su visibilidad, acentuar sus características morfológicas y conservarlos para un posterior estudio. 1. Marcar con un rotulador cada portaobjetos a fin de identificar la tinción. 1. Marcar con un rotulador cada portaobjetos a fin de identificar la tinción. Marcar por el lado opuesto a la preparación para evitar que las letras se borren durante la tinción. 2. La primera etapa en el proceso de tinción es la extensión de la muestra, que debe tener aproximadamente 1 centímetro cuadrado y no contener nunca un exceso de masa bacteriana. 3. A continuación, hay que esperar hasta que la extensión esté completamente seca, proceso que debe transcurrir a temperatura ambiente. 4. La siguiente consiste en la fijación de la muestra. La fijación es el proceso por el cual se conservan y mantienen en su posición las estructuras internas y externas de las células microbianas. También sirve para inactivar enzimas que podrían alterar la morfología celular y para endurecer las estructuras celulares de manera que no cambien durante la tinción ni la observación. Tras el proceso de fijación, el microorganismo queda pegado o adherido, fijado firmemente al portaobjetos. La forma más habitual de fijación es mediante calor. 5. Las preparaciones se fijan pasando el portaobjetos por el lado opuesto a la preparación, por encima de la llama de un mechero. Son suficientes 2 o 3 pases rápidos. Para evitar quemaduras, se pueden utilizar las pinzas. 6. Una vez fijada,
Se coloca la preparación en las paralelas sobre el cristalizador y se van añadiendo los colorantes propios de cada tinción en el orden adecuado y durante el tiempo necesario. 7. En la tinción, los colorantes deben cubrir solo la superficie de la extensión. 8. Cuando sea necesario lavar la preparación con agua para eliminar un colorante, hay que hacerlo cuidadosamente para evitar salpicaduras. 9. En las tinciones se requiere calentar el colorante, por ejemplo, en las tinciones de endosporas o de ácido alcohol resistencia, se utiliza un hisopo que consiste en una varilla de vidrio con una torunda de algodón en un extremo. La torunda se sumerge en etanol, se escurre para que no gotee, se pasa por la llama del mechero para que prenda el alcohol y se coloca debajo de la preparación moviendo la varilla suavemente hasta que se observa emisión de vapores en la preparación. La llama se apaga soplando fuerte sobre ella. Hay que tener la precaución de comprobar que está totalmente apagada antes de volver a sumergirla en el etanol. Para ello, es aconsejable sumergir previamente el hisopo en un frasco con agua y escurrirlo antes de sumergirlo en etanol. La operación se repite tantas veces como sea necesario. 10. Algunas tinciones, como la de cápsula, requieren la realización de un frotis. Este se lleva a cabo con la ayuda de un segundo portaobjetos que se coloca sobre la gota del colorante a extender con una inclinación de aproximadamente 45 grados, arrastrándolo firmemente sobre el portaobjetos que tiene la muestra. 11. Antes de observar al microscopio, las preparaciones deben estar completamente secas. Se observan con el objetivo de inmersión. 12. Una vez finalizada la tinción, los residuos con los colorantes se vierten en recipientes especiales para su eliminación. Nunca se debe verter este líquido en las piletas. Bueno, chicos, esto ha sido todo sobre la clase de la citología, ¿ya? Espero que se haya entendido.